cerebro, no demasiado, pero algunos conceptos ya tenemos claros. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, que forma parte del encéfalo. El encéfalo obviamente ya hemos aprendido que son todas las estructuras que están ubicadas dentro de la cavidad craneana. Por ende, el cerebro forma parte del sistema nervioso central. Y el cerebro no son solamente los hemisferios cerebrales, que eso es un error frecuente, ¿sí? Cuando yo hablo de, perfecto, hemisferios cerebrales es cerebro, pero no es lo único. El diencéfalo también forma parte del cerebro. Entonces, cerebro igual a hemisferios cerebrales más diencéfalo. Primer concepto importante. Uno piensa cerebro, los hemisferios únicamente. No, señor. Los hemisferios cerebrales más el diencéfalo. Los hemisferios cerebrales, podemos resumirlos con esta palabrita, telencéfalo. Eso es el telencéfalo. Y el diencéfalo, como ya les había comentado, es un gran complejo de núcleos que está ubicado por encima del tronco encefálico, puntualmente por encima del mesencéfalo, que sabemos que es el segmento más superior del tronco encefálico. Entonces, por encima del mesencéfalo vamos a tener el diencéfalo. Ese tema sí lo voy a dar en mis Zooms, estaría en la segunda parte de la clase de cerebro, ¿sí? Y la estructura más grande del diencéfalo, la que macroscópicamente puedo ver sin problemas, es el tálamo. Bueno, ya sabemos obviamente dónde está, y tiene un peso aproximado de 1.200 gramos, o sea, 1,2 kg en promedio. Pero recuerden ese concepto, cerebro, hemisferios cerebrales más diencéfalo. Remárquenlo bien. Bueno, los hemisferios cerebrales, fíjense, acá tenemos una vista superior, van a estar separados unos de otros, no completamente, sería una división incompleta, porque ya vamos a ver que hay algo que conecta un hemisferio con otro. Pero van a estar separados, no completamente, por esta cisura que tenemos aquí, esta cisura que ahí tenemos, conocida como cisura interhemisférica. Esta cisura es la que me separa un hemisferio cerebral de otro, pero sepan que es una separación incompleta. Cada hemisferio cerebral va a tener 3 caras, ¿sí? La cara externa o cara lateral. La cara interna, esta vista la hemos visto muchas veces, justamente por esta imagen del tronco, del cerebelo. Esta es la cara interna o cara medial de cada hemisferio cerebral, y aquí tenemos la cara inferior, ¿sí? Entonces, cada hemisferio cerebral, 3 caras. Eso después es importante recordarlo a la vuelta de las vacaciones. Recuerden que ahora por 2 semanas tenemos vacaciones. A la vuelta de las vacaciones hay que hablar de irrigación, y cuando veamos irrigación vamos a ver por caras, cómo está irrigada la cara externa, la cara interna, la cara inferior. Entonces es importante recordar que cada hemisferio tiene 3 caras. La superficie, lo que estamos viendo aquí, la superficie es la corteza cerebral. Lo que uno ve así externamente, esta imagen, lo que yo veo, esto es corteza cerebral, esto es sustancia gris. ¿Se acuerdan que habíamos visto que tienen alguna similitud en la estructura con el cerebelo? Bueno, aquí lo que estamos viendo es la corteza cerebral. Esto es sustancia gris, tiene un espesor aproximadamente de 2 a 4 milímetros. Y como yo les puse acá, la superficie, como pueden ver, está plegada, y cada uno de estos plieguecitos, esto se conoce con el nombre de circunvoluciones. Circunvoluciones. ¿Ven? Cada una de estas es una circunvolución. Cuando veamos ahora bien en detalle las áreas funcionales que tenemos en cada lóbulo, vamos a mencionar, bueno, en tal circunvolución está el área del lenguaje. Entonces, cada uno de estos plieguecitos lo llamamos circunvoluciones. Y esas circunvoluciones van a estar separadas entre sí por lo que podemos llamar cisuras o surcos, como les guste más. Cisuras o surcos, es lo mismo, son sinónimos. Hay varias cisuras
Las más importantes son estas tres que les menciono aquí. Y vamos a tener la llamada cisura central, el nombre antiguo es la cisura de Rolando, eso ya cayó un poco en desuso ese nombre, pero bueno, es el nombre que tenía antes, cisura central o de Rolando. Esta cisura va a ser la que me va a separar el lóbulo frontal del lóbulo que está atrás, que es el parietal. Luego vamos a tener esta cisura que ven acá, esa es la cisura lateral, antiguamente se llamaba de Silvio, la cisura lateral me va a separar. Arriba tengo lóbulo frontal y parietal. ¿Y me lo separa de qué? Del lóbulo que tengo aquí abajo, que es el temporal. Entonces la cisura lateral me separa lóbulo frontal y parietal del que está abajo, que es el lóbulo temporal. Y después tenemos una tercera cisura o surco importante, que es la llamada cisura parieto-occipital, ahí ya el nombre me lo dice, esta cisura que la vamos a proyectar un poquito, porque en realidad es cortita, se la proyecta imaginariamente, y nos va a separar el lóbulo parietal del occipital. También pueden encontrarla como perpendicular externa, es correcto, pero parieto-occipital resulta fácil recordar qué es lo que lo separa. Esas son las tres principales cisuras o surcos. Obviamente, si vemos aquí, aquí volvemos a ver remarcaditas las tres que vimos recién. ¿Ven? Ahora vamos a ver esto en grande, esta imagen en grande, pero bueno, esta, ¿ven? Esta que tenemos allí es esta cisura, el surco o cisura central. Como dijimos, ¿ven? Me separa lóbulo frontal de parietal. Esta, la cisura o surco lateral, es esta. Me separa, ¿ven? Arriba tengo lóbulo frontal y parietal, lo separa de este que está abajo, que es el temporal. Y esta que vimos acá, la cisura parieto-occipital, que me separa el lóbulo parietal del occipital. Mencionamos las tres más importantes. Después, si ustedes se fijan en los textos y en el atlas, van a ver que tenemos otras cisuras, otros surcos. Obviamente este es el lóbulo frontal, bueno, este es el surco frontal superior, este es el surco frontal inferior. Eso después vamos a mencionar cuando mencionemos las áreas funcionales. Bueno, hay algunas cositas puntuales que son importantes para destacar. Por ejemplo, en el lóbulo occipital está el surco o la cisura calcarina. Alrededor de esta cisura vamos a ver que está el área visual. Así que eso prefiero comentárselos directamente cuando veamos las áreas funcionales. Pero sepan que tenemos, yo simplemente menciono los tres más importantes, que son los que me separan los lóbulos, pero fíjense que tenemos otros. Esto es en la cara externa o lateral. Lo mismo pasa en la cara inferior y en la cara interna. Fíjense acá en la cara interna tenemos una imagen, ¿sí?, tomográfica, y para que vean que qué bien se pueden ver, ¿sí?, las estructuras realmente son fotografías del cuerpo humano. Por eso les digo, tan importante conocer la anatomía, al que le guste después el diagnóstico por imágenes. Pero sepan que tenemos varias cisuras, varios surcos, algunos de más importancia que otros. Bueno, lóbulos. Por favor, cada hemisferio cerebral va a tener en total 6 lóbulos. 4 principales, que son los más populares, y 2 lóbulos accesorios. Por favor, no digan, un alumno de colegio secundario dice que tiene 4 lóbulos, pero ustedes son estudiantes de medicina, así que cada hemisferio cerebral tiene 6 lóbulos. Los 4 famosos son estos que veíamos en esa imagen en chiquito: el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, separados por las cisuras que mencionamos recién. Los 2 lóbulos accesorios son el lóbulo de la ínsula y el lóbulo límbico. Lóbulo de la ínsula y lóbulo límbico, que son los menos famosos. Acá tenemos, ¿sí?, imagen cadavérica. Entonces lo que estamos viendo que es la corteza cerebral. ¿Es sustancia blanca o sustancia gris? Es sustancia gris. Y fíjense que está plegada. Cada uno de estos plieguecitos son circunvoluciones
Lo que me separa una circunvolución de otra es un surco o cisura. Sí, escucho. Profe, algunos profes no consideran o límbico como lóbulos, somente como sistema. ¿Cómo debemos considerarlo? Mira, nadie tiene la certeza, nadie tiene la certeza de eso. En general, eso cambia según los libros. Nadie te va a decir que está mal si vos decís que el lóbulo límbico forma parte de un sistema. En realidad, a mi criterio, forma un lóbulo, pero nadie tiene muchas cosas en neuro que vos vas a encontrar según el texto alguna pequeña diferencia, pero no por eso alguien te va a decir que está mal. Sí, ok, gracias. Entonces, ¿ven? Acá en esta imagen, ahí podemos ver el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno relacionado con funciones diferentes, como vamos a ver en las áreas funcionales. Los dos lóbulos accesorios. Bueno, el quinto lóbulo es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula está escondido. Si yo veo un cerebro, no lo puedo ver. Tengo que hacer esta maniobra. ¿Ven? Fíjense, acá yo les puse. Está en el fondo de la cisura lateral. Fíjense en esta imagen. Acá tenemos los clásicos separadores. Los clásicos separadores de una mesa de cirugía. Bueno, separo, es como que abro esa cisura lateral y en el fondo está el pequeño lóbulo. Ínsula, ¿qué significa? Isla, como si fuera una pequeña isla. De los lóbulos del cerebro es el primero que se forma, es el más antiguo, como ya van a ver. A mí no me gusta meterme con embriología, porque eso ya lo van a ver en otra materia, ¿sí? Pero el lóbulo de la ínsula va a ser el más antiguo, es el primero que se forma, entonces después el resto de los lóbulos crecen, se desarrollan sobre él, por eso queda escondido. Entonces, ¿dónde está? En el fondo de la cisura lateral, ¿ven? Esa es la imagen, ahí lo tienen marcadito. Acá les muestro una imagen, ¿ven? Lo mismo. Los separadores, y ahí está. ¿Ven? Lo mismo que veíamos en esta imagen, ¿ven? Exactamente igual. Lo mismo que ven en este dibujo, aquí la tienen. Ahí está el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? El sexto lóbulo, eso es lo que me preguntaba recién Elisángel. Algunos dicen que es un sexto lóbulo, otros no. Bueno, eso. El sexto lóbulo es el lóbulo límbico. Aquí yo se los marqué con esta línea punteada, azul. Ese es el lóbulo límbico y está formado por dos circunvoluciones. Está formado por dos circunvoluciones. Esta que vemos aquí se llama la circunvolución del cíngulo, y esta que tenemos aquí abajo es la circunvolución parahipocampal. Yo no quiero que nadie les vaya a preguntar si esto es un lóbulo o no. Simplemente les pueden preguntar, bueno, a ver, ¿y qué circunvoluciones lo forman? Eso sí se los pueden preguntar. Bueno, la circunvolución del cíngulo, que es esta. Esta es la circunvolución del cíngulo, estaría, fíjense, en la cara interna, y esta que tenemos aquí abajo, la circunvolución parahipocampal, que correspondería más a la cara inferior del hemisferio cerebral. Profe, el lóbulo límbico corresponde al diencéfalo. Tranquilos, no me pregunten cosas que vienen después. Pregúntenme cosas de lo que estamos viendo. No sé, siempre me preguntan cosas de que yo voy a decir después. ¿Alguna vez dejo algo sin decir? No. Después te voy a hablar en detalle, ¿sí? Pero el lóbulo límbico no forma parte del Sí. diencéfalo. Pero no se adelanten, tranquilos. Profe. Escucho. ¿Puede repetir sobre circunvolución, las dos? Las dos, sí, las tienen acá. Acá se las marqué, se los puse en grande para que lo vean bien. Ahí está marcadito en línea punteada. Ahí tienen. Ese es el lóbulo límbico y lo forma esta circunvolución del cíngulo que se ve en la cara. Esta carita es la cara interna del hemisferio cerebral. Y esta que está aquí abajo es la circunvolución parahipocampal.
está en la cara inferior del hemisferio cerebral. Si la vemos en esta imagen, ¿ven? Esto es de un texto, no es una imagen mía, y fíjense que acá lo ponen el lóbulo como otro lóbulo. ¿Ven? Acá lo pintan de color celeste. Para mí son 6 los lóbulos. Ahí lo tienen, ¿ven? Ahí está pintadito de color celeste. Ese es el lóbulo límbico. Ahí están las 2 circunvoluciones que les mencionaba recién. Esta es la cara inferior, ¿ven? Esa es la circunvolución, ahí ven solo, esta es la circunvolución parahipocampal. Eso es solo cara inferior. Acá, como vemos toda, esto es cara interna, y acá vemos parte de cara inferior. Ahí lo ven de color celestito, el lóbulo límbico. En esta imagen que gira, fíjense que también lo ponen como otro lóbulo. En este caso ahí está pintada de color naranja. Acá lo que no podemos ver es el lóbulo de la ínsula. Como les dije, si yo no abro esa cisura central no lo puedo ver. Pero fíjense en esta imagen que también se lo pone como otro lóbulo. Pero eso es una discusión sonsa. Lo importante relacionar esto es, bueno, esto quién lo forma, funcionalmente con qué tiene que ver. Neuro es función, es estructura con función. Eso es lo importante, eso es la utilidad que yo tengo que tener. ¿Para qué sirve? Porque decir, bueno, esto es esto. Y si no sé para qué sirve, no entendí nada en neuro. Es solo repetir como un loro, como les digo siempre. ¿Sí? Ahí tenemos claramente. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de configuración interna. Configuración interna. Entonces, similar como vimos en cerebelo. Sustancia gris. La sustancia gris, corteza cerebelosa, tiene una ubicación periférica. En el interior de cada hemisferio cerebral tengo sustancia blanca, y sumergida en esa sustancia blanca voy a tener importantísimos núcleos de sustancia gris. Esa es la división. Ahora vamos a ver bien cuáles son esos núcleos, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿ven? Esto es un corte horizontal. Este es un corte horizontal de cerebro. Esto es anterior, esto es posterior. Bárbaro. Entonces, sustancia gris. Lo que ahí estamos viendo, corteza cerebral, la que vimos recién que estaba toda plegadita. Como les comenté, un espesor de 2 a 4 milímetros. Ubicación periférica. La sustancia blanca tiene una disposición central. Todo esto que yo estoy viendo es sustancia blanca en el interior. Y dentro de esa sustancia blanca, como les digo, sumergida en esa sustancia blanca, tengo núcleos de sustancia gris. Los núcleos de sustancia gris los voy a dividir en 2 grandes grupos. Los que corresponden a los llamados núcleos de la base del cerebro y lo que llamo el diencéfalo. En esta imagen vamos a tener núcleos de la base. El núcleo caudado es este que están viendo acá. Ya ahora después lo tenemos que hablar en detalle, pero para que se vayan familiarizando un poquito. Ahí están viendo núcleos caudados. Este que ven ahí es el núcleo lenticular. Esos son los más fáciles de ver en los cortes, el caudado y el lenticular. El antemuro es una hojita muy finita, muy delgadita de sustancia gris, y el núcleo amigdalino en este corte no se lo puede ver. Y del diencéfalo, el diencéfalo está formado por todas estas estructuras, fíjense, todos terminan, este es tálamo solo, y todo el resto tiene la palabrita tálamo, sub, hipo y epitálamo. Y la estructura macroscópica más fácil de ver, como les digo siempre, es esta. Eso que ven ahí, esos son los 2 tálamos. Entonces, sustancia gris periférica, sustancia blanca central, y en esa sustancia blanca central, 2 grupos de núcleos de sustancia gris. Los llamados núcleos de la base y el diencéfalo, de los cuales lo más grande es el tálamo. ¿Sí? Pero ya vamos a hablar de núcleos de la base y ya vamos a hablar de diencéfalo. Vamos a hablar ahora entonces de sustancia blanca, porque acá hay que hablar un poco en detalle cómo está formada la sustancia blanca del cerebro.
Entonces, vamos a ver que está formada la sustancia blanca del cerebro. Voy a tener 3 tipos de fibras. Esto hay que saberlo muy, muy bien, ¿eh? Voy a tener 3 tipos de fibras. Y tengo que saber qué diferencia hay entre una fibra y otra. Voy a tener fibras de asociación, comisurales y de proyección. Esos son los 3 tipos de fibras. ¿Qué diferencia hay? Se los remarqué en negrito. Fibras de asociación conectan sectores de la corteza cerebral, pero siempre del mismo hemisferio. Asocian, son fibras de sustancia blanca que conectan diferentes sectores de la corteza, pero del mismo hemisferio cerebral. Eso es asociación. Un solo hemisferio, o el derecho o el izquierdo, uno u otro. Las fibras comisurales son las que conectan un hemisferio con el otro, porque los hemisferios cerebrales tienen que trabajar organizados, ¿sí? Si yo a un hemisferio le voy a dar una orden y a otro otra, si yo trato de hacer 2 maniobras distintas al mismo tiempo con la mano derecha y la mano izquierda, me va a costar. Entonces, tienen que trabajar coordinado un hemisferio con otro. Para eso voy a tener las fibras comisurales. Estas conectan ambos hemisferios cerebrales. ¿Ven? Asociación del mismo hemisferio. Las comisurales conectan un hemisferio con otro. Y después tenemos, estas, el nombre lo dice, proyección. Algo que se proyecta es algo que va a ir más lejos. Son fibras que van a conectar, por ejemplo, la corteza cerebral con el diencéfalo, con el tálamo. Esto lo vamos a ver bien en la clase de vías. Cuando yo le voy a decir, bueno, y llega, tal neurona está en el tálamo, en tal núcleo del tálamo, y llega a la corteza cerebral a través de, como vamos a ver ahora, lo que se llama la cápsula interna, que es la fibra de proyección más importante que tenemos. Entonces, las fibras de proyección son fibras que conectan la corteza cerebral con el diencéfalo, con el tronco encefálico, y forman parte de las vías. Entonces, este concepto hay que tenerlo muy, muy en claro. Y ahora tenemos que ver ejemplos, vamos a ver ejemplos de cada una de estas fibras, qué es lo que conectan, pero primero esto es lo que tengo que saber bien. ¿Qué diferencia hay entre asociación, comisurales y de proyección? Y ahora vamos a desarrollar cada una, ¿sí? Empezamos entonces con la... Sí, escucho. Las fibras comisurales conectan ambos hemisferios, pero es solo los mismos hemisferios como parietal directo. ¿Hablé de fibras comisurales ya? ¿Desarrollé el tema? Sí, sí. No lo desarrollé, simplemente dije por ahora lo que conectaban. Les pido por favor que termino el tema y me preguntan lo que quieran. Otra vez lo mismo. Me están preguntando algo que yo todavía no dije. Ahora vamos a desarrollar fibra por fibra. Ahí si tienen alguna duda me preguntan, pero no se adelanten, por favor. Siempre están pensando en lo que viene. Si no, la clase así no se aprovecha. Tranquilidad, tranquilidad. Entonces, comenzamos con las fibras de asociación. ¿Qué es lo más importante? Conectan diferentes sectores de la corteza, pero del mismo hemisferio. Voy a tener fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas. ¿Qué diferencia hay? Las fibras de asociación cortas conectan diferentes sectores corticales, pero del mismo lóbulo. Del mismo lóbulo. Siempre estamos en el mismo hemisferio. Mismo hemisferio, mismo lóbulo. Por eso son cortitas, son chiquitas. Hay muy pocos ejemplos. Las más populares las llamamos fibras en U, por la formita que tienen. Estas entonces conectan circunvoluciones, pero del mismo lóbulo. Estamos en el mismo hemisferio y el mismo lóbulo. Las que tenemos más variedad son las fibras de asociación largas. El nombre me lo dice, siempre va a ser el mismo hemisferio, pero diferentes lóbulos entre sí. Así tenemos esta que vemos acá. Fascículo longitudinal superior. Fascículo longitudinal superior. Acá yo veo esta imagen, bueno, a ver, ¿qué me va a conectar? Estas fibras de asociación, ¿qué me conecta? Acá que tengo, lóbulo frontal.
Bueno, me va a conectar lóbulo frontal ¿con qué? Me voy a ir acá. ¿Y acá qué tengo? Y acá tengo lóbulo, algo de lóbulo parietal y lóbulo occipital. ¿Sí? Eso entonces, voy viendo, bueno, ¿ven? Que me conecta, entonces son diferentes lóbulos entre sí. Tengo acá este, fascículo longitudinal inferior. ¿Este qué lóbulo es? Temporal, este occipital. Entonces, bueno, me conecta el lóbulo temporal con el lóbulo occipital. Este, fascículo unciforme o uncinado. Recuerden que uncus es gancho. Bueno, este parece la forma de un ganchito. ¿Qué me está conectando? Lóbulo frontal con lóbulo temporal. ¿Sí? Eso asumen. Entonces, fíjense cómo me conectan diferentes. Siempre estamos en el mismo hemisferio, pero diferentes lóbulos entre sí. Entonces, longitudinal superior, ¿ven? Lóbulo frontal con parietal y occipital. Longitudinal inferior, lóbulo temporal con occipital. El fascículo uncinado o unciforme, lóbulo frontal con temporal. Después tenemos también los fascículos fronto-occipitales. El nombre del fascículo me dice qué lóbulo conecta, obviamente frontal con occipital. Esas son las fibras de asociación. Recuerden, entonces, conectan diferentes sectores del mismo hemisferio. Las cortas, del mismo lóbulo. Las largas, de diferentes lóbulos entre sí. La más grandota de todas es esta, el fascículo longitudinal superior. Esto es un dibujito. No me gusta que vean exclusivamente dibujos, como les digo siempre. Entonces, para que vean que esto existe, y hay disectores exclusivamente, generalmente son neurocirujanos que hacen este tipo de disecciones, ¿sí? Fíjense, ahí podemos ver el fascículo longitudinal superior, para que vean que estas fibras existen. Lo que pasa que, bueno, hay que hacer una gran disección. Ahí está la otra. Ahí tienen el fascículo fronto-occipital, y miren que bien se ve, el que les dije que formaba un ganchito, el unciforme uncinado, lóbulo frontal con temporal. Simplemente para que vean que, bueno, como les digo siempre, que no todo en neuro, todo es tan abstracto. Uno habla ahí de fibras, conectan, bueno, algunas pueden disecarse y se pueden observar. Esta es una técnica, se llama técnica de Kingler, es una técnica muy, muy compleja. Eso entonces son fibras de asociación. Vamos ahora a ver también que hay otras fibras de asociación conocidas como cápsula externa y cápsula extrema, que se los puse acá. En algunos textos figuran como fibras de proyección. Por eso les digo, en neuro no todo es blanco y negro, hay sectores que se mantienen en el gris. Y seguramente de acá a 20 años, algunas cosas que estamos viendo ahora, probablemente se investigue algo más y veamos que hay más cosas o hay algo diferente. Entonces, aparte de estas fibras de asociación cortas y largas, según los textos, algunos mencionan la cápsula externa y extrema como fibras de asociación, y otros dicen, no, pero en realidad tendría alguna conexión y pueden encontrarlas como fibras de proyección. En mi modesta opinión, son fibras de asociación, pero es mi modesta opinión. Vamos a ver dónde está. Volvemos a ver acá un cortecito, acá volvemos a tener un corte horizontal. Este es el núcleo lenticular, que después vamos a ver en detalle. Y esta que les dije, este es el antemuro claustro, que es una delgada hoja de sustancia gris, muy, muy finito. Mira, ahí lo vuelven a ver. Ese es el antemuro o claustro. ¿Y esto que están viendo acá qué es? El quinto lóbulo, ese que estaba escondido, el que estaba en el fondo de la cisura central. Eso que ven ahí, ese es el lóbulo de la ínsula. Ahí lo pueden ver bien, de este lado también. Eso que ven ahí, ese es el lóbulo de la ínsula. Entonces, ¿dónde está esta cápsula externa y esta cápsula extrema? Bueno, la cápsula externa es esta banda de sustancia blanca, fíjense que es delgada, que finita es esta banda de sustancia blanca, que se ubica entre el núcleo lenticular y esto que llamamos antemuro o claustro, que es un núcleo de sustancia gris. Ahí se ubica. Esa es la ubicación de la cápsula externa.
entre el núcleo lenticular y el antemuro. Ahí. Eso es cápsula externa. Y esta banda de sustancia blanca que me queda entre el antemuro claustro y el lóbulo de la ínsula, eso es lo que llamamos cápsula extrema. ¿Sí? Entonces, cuando vean los cortes de cerebro, van a ver, miren que suena parecido, cápsula externa, cápsula extrema. Entonces, recuerden, la externa es esta banda de sustancia blanca que está entre el núcleo lenticular y el núcleo que llamamos antemuro o claustro. La cápsula extrema es esta banda de sustancia blanca que queda entre el antemuro claustro y el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? La externa es la interna. No, porque hay otra interna, ¿eh? No lo tomes así porque la cápsula interna es esta y esa sí es la fibra de proyección más famosa que hay. Ah, bueno. Así que no, eso no. Eso La es borrarlo de tu mente memotécnica porque no. la borro. La memotécnica la borro. No, esa no sirve para nada y te va a confundir. Porque la cápsula interna existe, lo que pasa es que no pertenece a esta fibra. Gracias, Inés. Bueno. ¿Estamos en la ambulancia hoy o en casa? No, hoy examen me tocó. Ah, bueno. Hoy los Que no te miércoles, llamen, miércoles fijo. Que esté todo tranquilo. Sí, ojalá. Bueno, vamos a las fibras comisurales. Las fibras comisurales son las que conectan un hemisferio cerebral con otro. La más grande, la más famosa, la más importante, es esta que está acá. Siempre que veíamos esta imagen yo le decía, ya vamos a saber qué es esto. Bueno, ese es el cuerpo calloso. Ahí lo tienen. Es la fibra comisural más grande de todas, ¿sí? Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Esta otra más chiquita que está por debajo, que también se ve fácilmente en cualquiera de las imágenes de cara interna, eso es el trígono o fornix. Y después tenemos dos pequeñitas, dos chiquititas, comisura blanca anterior, ahí la vemos, y a la misma altura, pero hacia atrás, comisura blanca posterior. Esas son las fibras comisurales. Obviamente la más importante, la más grande, la más popular es el cuerpo calloso. ¿Dónde está ubicado el cuerpo calloso? Bueno, recién mencionamos que la cisura interhemisférica separaba, pero no completamente un hemisferio del otro. ¿Por qué? Porque en el fondo, fíjense, hagamos lo mismo que como lo vimos antes. Si ponemos dos separadores, y yo abro así, separo un hemisferio cerebral del otro, esto es lo que voy a ver en el fondo. Que acá está representado en color verde, por supuesto no es el color que tiene, ¿sí? Ese es el cuerpo calloso, ahí lo pueden ver. Entonces, a través del cuerpo calloso puede conectarse un hemisferio con otro. ¿Cuál es la ubicación? Fondo de la cisura interhemisférica. Por eso acá no lo veo, tengo que separar esta cisura y en el fondo sí lo vamos a ver. Acá tenemos una imagen cadavérica, lo coloreamos en naranja, si lo podemos ver bien. Tiene partes, el cuerpo calloso va a tener diferentes partes. Vamos de anterior a posterior, de anterior a posterior. Esto es lóbulo frontal, esto es lóbulo occipital. Esta pequeña puntita que tiene acá, esto se conoce con el nombre de pico. Ese es el pico del cuerpo calloso. Esta parte importante, esta sí, no se lo olviden, que está en relación con el lóbulo frontal, cuando pega esta vueltita, esto se llama rodilla. Esa es la rodilla. Esta parte, cuerpo, es el cuerpo del cuerpo calloso. Esto es el cuerpo. Y esta parte que está atrás, que va a estar en relación con el lóbulo occipital, la podemos llamar rodete. ¿Y no sé si hacen los rodetes de las abuelas? Acá en la zona occipital. Bueno, ese es el rodete del cuerpo calloso. También lo pueden encontrar como esplenio, rodete o esplenio. Esas son las partes entonces del cuerpo calloso. Esto que ven acá, ese es el trígono. Inés, Ahí más tenemos. allá
más allá del cuerpo, ¿tiene alguna conexión con el cerebro o es Tranquilidad, aislado? tranquilidad, tranquilidad. Bien. El próximo que se adelante, buah, por favor, me pongo la camiseta argentina, bien. Por favor, tranquilidad. Se portan bien. Entonces, esta parte chiquitita es el pico. Rodilla, en relación con el lóbulo frontal. El cuerpo y rodete o esplenio. A mí me gusta más rodete. Acá vuelven a ver el fornix. Bellísima imagen para que entiendan esto. Son estas disecciones espectaculares que antes era imposible hacer sin destruir todo el cerebro. Es esta técnica magnífica que no todos la saben hacer. Fíjense, acá estamos viendo otra vez. Es una vista superior, pero acá se fue disecando, fuimos disecando parte del cerebro y miren qué espectacular lo que estamos viendo. Ahí, esto que están viendo ahí, ese es el cuerpo calloso. Acá obviamente tengo un hemisferio cerebral y ahí tengo el otro. ¿Qué es esto que estoy viendo acá? ¿Qué es esto que vemos acá? Bueno, eso se llaman radiaciones callosas. Radiaciones callosas. Son fibras que justamente van a extenderse del cuerpo calloso a los hemisferios cerebrales. Dijimos que el cuerpo calloso son fibras comisurales que conectan un hemisferio con otro. Bueno, acá veo claramente las fibras que conectan el cuerpo calloso con los hemisferios cerebrales. Esta que tengo aquí adelante, estas fibras que tengo aquí adelante, ¿qué me van a conectar? Me van a conectar ambos lóbulos frontales entre sí. Estas. Y estas que tengo aquí, ¿qué me van a conectar? Ambos lóbulos occipitales entre sí. Esos tienen nombres, se llaman forceps. El forceps menor, es más chiquito, conecta ambos lóbulos frontales entre sí. El forceps mayor conecta ambos lóbulos occipitales entre sí. Se los aclaro porque una vez en el texto lee al paso forceps menor, forceps mayor, ¿y esto qué era? Que no me acuerdo. Bueno, son radiaciones callosas, son fibras que del cuerpo calloso van al hemisferio cerebral. El forceps menor conecta ambos lóbulos frontales. El forceps mayor conecta ambos lóbulos occipitales. Cuando yo estudié esto a la edad de ustedes, esto no se podía ver, era dificilísimo poder ver este tipo de disecciones. Así que guarden, sáquense una foto de esto porque se entiende bárbaro. Lo vemos acá. Ahí tenemos el cuerpo calloso y ahí estamos viendo con claridad, estas radiaciones callosas. Esto es anterior, o sea que esta me está conectando lóbulo frontal entre sí. Esto dijimos que va a ser forceps menor. ¿Y de qué parte del cuerpo calloso están saliendo? Esto era la rodilla. Entonces, el forceps menor son fibras del cuerpo calloso que parten de la rodilla y conectan un lóbulo frontal con el otro. El forceps mayor son fibras que están naciendo ¿de dónde? Del rodete o esplenio del cuerpo calloso y conectan ambos lóbulos occipitales. ¿Sí? ¿Ah? Yo los aclaro porque hay palabras que, ¿qué esto? ¿Qué? Bueno, me gusta que lo entiendan y creo que con las imágenes queda bien claro. Entonces tengo que saber qué parte es la rodilla, qué parte... Eso es lo más famoso. Y entonces, fíjense, se lo conoce, el cuerpo calloso se lo conoce justamente como el gran mediador. Justamente esta imagen es un dibujito, pero para que sepan, no es una estructura más. Una vez, bueno, este es el cuerpo calloso. Fíjense, es el que nos permite la conexión entre ambos hemisferios cerebrales. Por eso es tan difícil, tratar de
dar dos órdenes, sobre todo eso se nota cuando uno hace actividades motoras, a un lóbulo y en otro. Si ya hay unos videitos que si ustedes ven por internet, que le dicen a alguien, bueno, hagan a ver, con la mano derecha es un cuadradito rápido, dibujá imaginariamente un cuadradito, y uno lo puede estar haciendo así. Después, ahora con la mano izquierda hace un círculo. Bárbaro. Ahora si uno le dice, hacer círculos con las dos manos, no tenemos problema. Pero si me dicen que rápidamente yo haga con la derecha un cuadradito y con la otra un redondel, no nos sale un desastre. Intenten hacer eso después en casa. Con la mano derecha traten de hacer un cuadradito así imaginario y con la izquierda en redondo. Las dos al mismo tiempo. Sale cualquier cosa. Porque tienen que trabajar coordinados los dos hemisferios cerebrales. Si a mí me dicen, ay, tiré una pelota con las dos manos, no tengo un problema. Ahora sí, con una mano tira la pelota, no, si tengo que hacer dos órdenes diferentes con las manos me cuesta muchísimo. Eso se nota mucho en la actividad motora. Eso lo van a ver en neurofisio, pero para que tengan un poco una idea. Pero hay varios de esos videitos en internet, si quieren entretenerse. Muy bien. El pequeño trígono fornix, tenemos que saber dónde está ubicado. ¿Qué tenemos? Hacia arriba. Sí, escucho. Disculpa, acerca de lo que hablaste, ¿esa dificultad solo acerca de la función motora o también, por ejemplo, porque tienen personas que consiguen hablar con una persona y oír la conversa en otro punto? Entonces consigue hacer dos cosas de oír diferentes. Entonces, sí, se puede, obviamente. Lo que se nota mucho es la actividad motora de una mano con otra. Eso es lo que más es difícil. Hacer alguna actividad en forma rápida con una mano y con otra que sea diferente. Eso es muy difícil. Sobre todo se notan en movimientos motores. Solamente hablo de motor. Perfecto. En la parte sensitiva no tenemos tanto problema. No, la parte sensitiva no, es a nivel motor. Por eso es un ejercicio para hacer en casa ese, van a ver. Que con las dos manos lo mismo, bárbaro. Ahora con una mano el cuadradito y con el otro el círculo, muy difícil. Yo intenté hacer acá y no hay como. Gracias. Bueno, ¿dónde ubicamos? ¿Dónde está este trígono entonces? ¿Qué tenemos? ¿Ven? ¿Dónde está? Por arriba está el cuerpo calloso. ¿Y qué tengo acá abajo? Esto que tiene esta forma ovalada, ese es el tálamo. Y recuerden que teníamos entre tálamo y tálamo un espacio, que era el tercer ventrículo. Yo tengo un tálamo acá, el otro tálamo del otro lado, y entre ambos tálamos, después en el corte horizontal eso se ve bárbaro. Tengo tálamo, y el espacio que me queda en el medio, ese es el tercer ventrículo. Entonces, el trígono se relaciona hacia arriba con el cuerpo calloso, hacia abajo con los tálamos y el tercer ventrículo. ¿Sí? En esta magnífica imagen, fíjense acá, volvemos a ver cuerpo calloso, acá vemos, ¿sí? Ahí está el trígono fornix, acá tenemos el tálamo, y van a ver, se ve como una especie de membranita. Yo veo ahí acá, me queda como una membranita, bueno, eso tiene nombre en latín, se llama septum pellucidum o septum lucidum. La traducción en latín es tabique transparente. Justamente como yo les puse acá, es un tabique fibroso que se extiende entre el cuerpo calloso y el trígono o fornix. Van a leer por ahí. Septum pellucidum, bueno, es eso. Recuerden la traducción, tabique transparente. Es un tabique fibroso que se extiende entre el cuerpo calloso y el tálamo. Más que nada para que sepan qué es. ¿Sí? Profe, por favor, ¿podría volver a una pantalla? ¿Esta o la anterior? No, la anterior. Muchas gracias. Muy bien. Y nos quedan las comisuras. Tengo que saber dónde está. Comisura blanca anterior. Ahí la tenemos bien marcadita. ¿Dónde está? Esto dijimos que era esta partecita finita, era el pico del cuerpo calloso. Entonces, como les puse acá, ¿ven? Queda por debajo del pico del cuerpo calloso. Ahí tenemos bien la ubicación. A la misma altura, hacia atrás, comisura blanca posterior. Y esta, ¿dónde está? Por encima, ¿recuerdan?
Si dijimos que acá teníamos el tercer ventrículo, recuerdan que tercero con cuarto ventrículo se comunicaba por este conducto que atravesaba el mesencéfalo y se llamaba acueducto mesencefálico o cerebral. Bueno, entonces está justo por arriba de ese conducto, ¿ven? Por arriba del acueducto mesencefálico. Eso para saber bien la ubicación. Profe, ¿qué Sí, es sí. una comisura mesmo que yo me olvidé? ¿Cómo? ¿Cómo se forma una comisura o qué es una comisura? Y son fibras de sustancia blanca. Son distintos tipos de fibras de sustancia blanca. Ah, sí. Es de lo que estamos hablando, fibras de sustancia blanca. Todos son fibras de sustancia blanca. Cuerpo calloso, las comisuras, los fascículos que vimos antes, son todas fibras de sustancia blanca. Es porque cambia el nombre. Cambia el nombre porque conectan, es diferente la función, asociación, comisurales y de proyección. Y después tenés ejemplos de cada una. Gracias. Bueno, y nos vamos ahora a las fibras de proyección. Las fibras de proyección, como ya dijimos, conectan la corteza con el diencéfalo y con el tronco encefálico. La más famosa de todas es esta, que es esta gruesa banda de sustancia blanca que vemos ahí, que es la archifamosa cápsula interna. Esa es la cápsula interna. Cápsula interna que va a tener, como ven aquí en la imagen, 3 partes. Esto se lo conoce como brazo anterior, cuando pega la vueltita es la rodilla, y ese es el brazo posterior. ¿Con quién se relaciona? Fíjense, la cápsula interna se va a relacionar. Por dentro que tenemos, esto es núcleo caudado, y esto es tálamo. Entonces la cápsula interna es esta gruesa banda de sustancia blanca que se relaciona por dentro con el caudado y el tálamo, y por fuera con este otro núcleo, que es el núcleo lenticular. Esa es la ubicación. Y tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. De estas 3 partes, la más importante va a ser el brazo posterior, y a su vez se lo va a subdividir en 3 al brazo posterior, porque por cada una de las partes van a pasar diferentes haces. Ahí tenemos entonces cuáles son los 3 sectores del brazo posterior. El más largo de este brazo posterior es este sector, que justamente está entre el núcleo lenticular y el tálamo. Entonces le decimos lentículo talámico. Lentículo talámico. Tengo un pequeño sector que me queda abajo del núcleo lenticular, y le digo sublenticular, y una pequeña partecita muy chiquitita que queda por detrás, apenitas, ahí atrás, y lo llamamos retrolenticular. Esto va a estar subdividido así, porque ahora, como vamos a ver, ¿qué haces pasan por cada una de estas partes? ¿Sí? También vamos a tener la corona radiata o corona radiante, que ahora vamos a ver, pero fundamental, la que no se pueden olvidar, es la cápsula interna. Es la cápsula interna. Entonces, Damián, te voy a pedir que saques tu imagen, porque te tengo un costado y te moves todo el tiempo y me distrae. Borra tu imagen, por favor. Ahí está, gracias. Porque te veo que caminás, no sé, y me distrae. No, estoy con el teléfono y se me mueve. Claro, bueno, por eso, déjame por favor, si querés preguntarme algo, sí, pero si no, saca la imagen. Entonces, esto es lo que les decía recién. Acá la tenemos en esta imagen cadavérica, en este corte. Ahí la coloreamos en naranja. Esa es la ubicación de la cápsula interna. Les dije, por dentro se relaciona con caudado y con tálamo. Con caudado y con tálamo. Hacia afuera con el núcleo lenticular. Esto es brazo anterior. Cuando pega esa vueltita, eso le decimos rodilla, y la parte más extensa es el brazo posterior. Profe, pero... Vamos a ver algo ahora importantísimo, que es qué pasa por cada una de las partes. Dijimos que esto representa las vías,
Entonces, ¿cuáles haces van a pasar por cada una de estas partes? Sí, esto hay que saberlo muy bien, ¿eh? Sí, escucho. ¿Y podrías volver 2 pantallas, por favor? Profe, Gracias. disculpe, ¿de qué Profe. vista está esa imagen de allí? Espere que me están preguntando dos al mismo tiempo. A ver. ¿De qué vista está esa imagen que está proyectando ahorita? Una vista Estos son todos cortes horizontales, son siempre cortes horizontales, todos. Todos los que te mostré hasta ahora son todos horizontales. Esto es frontal, esto es occipital. Un corte horizontal. Profe, Sí, ¿tenía escucho. esa imagen en un corte tomográfico? Eso es la misma, claro. Sí, sí, en una tomografía también. Lo que pasa es que tenés distintos cortes, por eso al final, después no hoy, pero en la otra clase, les quiero mencionar los tipos de cortes. Sí, Cómo se serán pueden imágenes ver. buenísimas para cortes tomográficos. Exactamente, es lo mismo, porque los cortes tomográficos el tenés examen, cortes así horizontales y después tenés cortes Perfectos, verticales. Por eso después se los voy a mostrar al final de la segunda parte. Gracias. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Qué función tiene el septum pellucidum? No, función no, es una membranita, para que sepan, leen por ahí, septum lúcido, no, función que está ahí ubicado, pero no, nada especial. Pero no separa nada, o no sé. Y bueno, justamente, te está separando el cuerpo calloso del trígono. Gracias, profe. Pero nada puntual como para... Simplemente es un nombre medio extraño que leen por ahí. ¿Y esto qué es? La profe no lo nombró. Bueno, sepan que es eso, un pequeño tabique que está entre el cuerpo calloso y el trígono. Punto, nada más. Muy bien, esto ya se los mostré. Esto sí, por favor, bien sabido, muy bien sabido esto. Entonces, empecemos por el más importante. De las 3 partes de la cápsula interna, acá tenemos la más importante, que es el brazo posterior, que como les dije, se subdivide a su vez en 3. El sector más grande es el sector lentículo talámico. Obviamente, porque está entre el núcleo lenticular y el tálamo. Bueno, fíjense, haces sensitivos, haces otractos, haces otractos es lo mismo. Fíjense, estos ya los nombramos, ¿recuerdan? El espino talámico anterior, que subía por cordón anterior de médula y llevaba ¿qué información? Pongan contenta a la profesora. Grueso. Tacto grueso. Grueso. Hace espino talámico lateral, subía por cordón lateral de médula y llevaba ¿qué información? Temperatura. Dolor y temperatura. Bárbaro, muy bien. Haces delgado y cuneiforme o grácil y cuneiforme, subía por cordón posterior de médula y llevaba doble información. ¿Cuál era? Propioceptiva. Propiocepción, ¿consciente o inconsciente? Consciente. Consciente. Esa es una información. ¿Y la otra cuál era? Tacto discriminativo. Muy bien, tacto discriminativo. Bárbaro, perfecto. Y después tenemos los haces trigeminales. Los haces trigeminales obviamente van a tener que ver con el trigémino, y los haces trigeminales llevan la información del tacto, temperatura, dolor, pero exclusivamente de la cara. ¿Vieron cuando vimos trigémino que se dividían en esas 3 ramas y le daban la sensibilidad, uno al sector de la frente, otro al sector del maxilar y otro al sector mandibular? Bueno, los haces trigeminales, como vamos a ver en la clase de vías, son los que llevan esa sensibilidad de tacto, temperatura y dolor de la cara. Bueno, todos esos haces van a ir por acá. Entonces, cuando veamos estas vías, vamos a decir, bueno, llegan, hacen sinapsis con el núcleo tal del tálamo y a través del brazo posterior de la cápsula interna llegan a la corteza cerebral. Ya sabemos que va a ser parietal y ahora con las áreas funcionales vamos a saber dónde puntualmente. Los haces motores, justamente, las vías piramidales, los haces córtico-espinales, movimientos voluntarios. Entonces, todos estos haces, para alcanzar la corteza cerebral, van a pasar por la cápsula interna. Muy bien, eso es brazo posterior.
me voy a rodilla. Perdón. Me falta un momento. Esto es solo el sector lentículo talámico, que es por donde pasan más cosas. Nos faltan los otros dos sectores de este brazo. Y acá tiene que ver con los sentidos. Por el sector sublenticular pasan las radiaciones auditivas. Eso cuando veamos la vía de la audición, lo vamos a ver. Y por el sector retrolenticular, las radiaciones ópticas. Esto se ve en la vía auditiva y esto lo vemos en la vía óptica. Por eso, brazo posterior de cápsula interna, lo más importante. Por rodilla, solamente van a pasar unos haces. Por rodilla, solamente unos haces, que son los córtico-nucleares. Los otros haces piramidales. Vemos que son motores, y estos también son piramidales. Pero los córtico-espinales, por el sector lentículo talámico. Los córtico-nucleares van por la rodilla. Por el brazo anterior no tenemos ninguna de las vías famosas, ninguna de las vías famosas va a pasar por brazo anterior de cápsula interna. Por ahí, yo les comenté la semana pasada, hablamos de las conexiones del cerebelo, y una de las conexiones del cerebelo teníamos estas fibras que desde la corteza frontal tienen que pasar por protuberancia y llegan al cerebelo. Van de la corteza frontal a esos pequeños núcleos que habíamos visto en protuberancia, que eran los núcleos pontinos, y llegaban al cerebelo, comunicando la corteza cerebral con la corteza neocerebelosa, obviamente. Si dijimos que el movimiento grosero, la vía piramidal, nace en la corteza motora, ¿lo recuerdan? Necesitaba el cerebelo para que ese movimiento sea exacto, preciso. Obviamente tienen que tener conexiones. Bueno, y las conexiones tenemos estas fibras frontopontinas, o si quiero puedo agregarle frontopontocerebelosas. Esos van por brazo anterior. Esto sépanlo muy bien, por favor, Muy bien. Y después tenemos, nos quedan aquí, acá veo, acá tenemos estas fibritas que vemos acá, esto se conoce como corona radiata. Son fibras que, fíjense, tienen forma como de un abanico. ¿Abanico en portugués? ¿No? No sé, para cuando uno tiene calor y se abanica. ¿Saben lo que es? Leque. ¿Cómo? Lequi. Leque. Lequi. Ay, bueno, qué distinto. Bueno, pero para que todos me entiendan. Entonces, abanico o lequi, así todos sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, son fibras que se proyectan desde esta cápsula interna a la corteza cerebral. Esto es lo que vemos en estas disecciones, la corona radiata, que ahí la pueden ver en esta disección. Ahí tienen, eso es lo que llamamos la corona radiata. Son estas fibras que desde la cápsula interna llegan a la corteza cerebral. Entonces, dedíquenle un rato a las fibras de sustancia blanca. Sustancia blanca cerebral tienen su importancia y tengo que saber bien diferencias entre unas, ejemplos, bien sabido, por favor, esto. Muy bien. ¿Alguna preguntita hasta acá? Bueno, vamos a pasar a otro tema entonces, que tienen que ver justamente, hablamos de corteza cerebral, y la corteza cerebral, cada lóbulo está relacionado con una función diferente. La función, ustedes dirán, y bueno, ¿cómo se dieron cuenta? Bueno, eso en realidad se los van a explicar en histología, pero las áreas funcionales en realidad tienen diferencias histológicas unas con otras. Eso fue lo que descubrió Brodmann, por eso estas áreas se las conoce como las áreas de Brodmann. Fue el que, viendo, a ver, a cada parte del cerebro con qué tiene relación, y bueno, son todas diferencias histológicas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Las principales, hay dos que son, pero vieron que siempre repetíamos, corteza motora.
corteza sensitiva. Lóbulo frontal, lóbulo parietal. Van a tener, si buscan imágenes, tienen chiquicientas imágenes, ven que está todo el cerebro de distintos colores, bueno, relacionado entonces con las funciones. Pero tenemos que relacionar distintas áreas con la función. Las que están pintaditas acá, esta de este color medio verde o turquesa y esta rosa, son las dos número 1. Vamos a tener, fíjense, por delante, ¿esta qué cisura es? Esta es la cisura que dijimos que nos separaba el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Esa dijimos que era la cisura de Rolando o cisura central. Esa era la cisura central. Entonces, la circunvolución que está por delante de la cisura central se llama circunvolución precentral. Bueno, ahí está el área motora primaria que Brodmann se tomó el trabajo de ponerle números. Es el área 4 de Brodmann. ¿Sí? Bueno, esa es el área motora primaria. Cuando nosotros vemos, decimos, vemos la vía, bueno, vía córtico-espinal. Bárbaro. Primera neurona, ¿dónde va a estar? Corteza motora. ¿Dónde está esa corteza motora? Circunvolución precentral. Lóbulo frontal. Esa es el área, pero no me la puedo olvidar. Y pegadita, miren qué pegadita. Inmediatamente por detrás de esa cisura central, acá estamos el lóbulo parietal, acá estamos el lóbulo parietal, ahí voy a tener el área sensitiva primaria. Esa es el área sensitiva primaria. Miren qué cerquita está una de otra. Que le puso el nombre de 3, 1, 2, y ahí justamente todas las vías que vamos a ver, las que mencionábamos recién, la del tacto grueso, temperatura, dolor, el destino final, vamos a decir, y llega a la corteza sensitiva, ¿y dónde está ubicada? Circunvolución. También a su micrófono. Muy bien. Entonces, circunvolución postcentral, ¿sí? Ahí vamos a decir, bueno, todas estas vías sensitivas que conocemos, tacto, temperatura, dolor, propiocepción consciente, bueno, vamos a decir, y llega al lóbulo parietal, circunvolución postcentral. Estas son las dos número 1. Ahora vamos a ver que hay varias más, pero estas son las que no puedo olvidar nunca, ¿sí? Y fíjense lo cerquita que está una de otra. Pero de acá para acá, motor. De acá para ahí, sensitivo. ¿Qué me separa una de otra? La cisura central. ¿Sí? ¿Por qué 3, 1, 2? Buena pregunta, nunca lo pude averiguar. No sé, siempre quise saber por qué no 1, 2 y 3, la verdad no sé. Si alguien me la averigua, me encantaría. Lóbulo frontal. Lóbulo frontal. ¿Qué tenemos? Bueno, la que mencionamos recién, ¿sí? El área motora primaria, área motora primaria. Perfecto. Área motora primaria. Delante de la cisura. Esto es lo que acabamos de decir recién. Y acá, justamente, esto también se los dije. Ahí comienzan las vías piramidales. Córtico espinal, córtico nuclear, que sabemos que son las que tienen que ver con movimientos voluntarios. Pero obviamente no es lo único que tengo en el lóbulo frontal. Tampoco vamos a ver todas, pero lo más grande lo tengo que saber. Vamos a tener también, importante, en los textos van a ver unos dibujitos medio extraños, muy similar a este, como un hombrecito. Homúnculo, creo que la traducción es esa, pequeño hombre o hombrecito. Acá está representada, en este caso, lo que sería la corteza motora, y está dibujado en lo más grande, o sea, lo que tiene mayor capacidad motora, lo que tiene una función más exquisito, sea por cantidad de músculos, sea por la función que tienen. ¿Ven? Como yo les puse acá, tiene que ver con el número asociado de estas partes corporales. ¿Qué es lo que me llama acá la atención? Motor. Fíjense, ¿qué es lo más grande? Miren, ¿qué me llama la atención? La mano. Más movilidad que una mano, más destreza que una mano. ¿Y qué dedo es el más grande de todos? Miren. Miren el dedo pulgar, cómo está dibujado con respecto al resto. El pie está un poco más grande, pero nada que ver con lo que es mano y con lo que es el pulgar. Obviamente también está dibujado en grande
la cara, por los músculos de la mímica principalmente, y tiene la lengua afuera. La lengua tiene más de 10 músculos, es algo relativamente chico, tiene más de 10 músculos. Eso es lo que me representa estos dibujitos. Entonces, asociado, bueno, nadie les va a preguntar nada de este hombrecito, pero simplemente para que vean qué tiene que ver este dibujito, ¿sí? Eso es lo que llama el homúnculo. Hay uno motor y uno sensitivo. Bueno, lóbulo frontal entonces. Vamos a tener ahora, por delante, esta vimos que era el área motora primaria. Por delante del área motora primaria tenemos el área motora secundaria, que tiene el número 6. No se vuelvan locos con los números en absoluto, Sepan el nombre, área motora primaria, área motora secundaria. El número se lo olvida uno, se lo olvida dentro de un rato. Está ubicado exactamente por delante, y está justamente, es como, digamos, una colaboración que le hace al área motora primaria. Acá también tenemos en esta área, se originan fibras de la vía piramidal, sobre todo lo que está relacionado con la postura. Uno cuando habla de las vías vamos a hablar de área motora primaria, porque es la más famosa, pero en realidad también participaría el área motora secundaria. Entonces ahí vamos teniendo en el dibujito. Después tenemos un poquito más adelante, va a estar un poquito más adelante, puntualmente esta es la circunvolución frontal media, el área ocular frontal. Área ocular frontal que tiene el numerito 8, le repito, no se hagan lío con los números. Área ocular frontal, estamos en un lóbulo motor, entonces tiene que ver con el control de los movimientos oculares, no con la visión, no con la visión, con los movimientos oculares, movimientos del ojo. Entonces, área ocular frontal. Ahora, no todo es motor, O sea, uno asocia lóbulo frontal, si uno quiere resumirlo en una palabra, habla de lo motor, pero no es exclusivamente solo motor. Bueno, hay esta zona extensa que tenemos, el sector más anterior del lóbulo, ven acá tiene el numerito 9, 10 y 11, pero es la parte más anterior del lóbulo frontal. Bueno, allí se cree que eso tiene que ver justamente, esto lo manejan bien los psiquiatras, se cree que tiene que ver con la personalidad, los sentimientos. Uno en realidad siempre asocia el amor con el corazón, pero el corazón no deja de ser un músculo, y obviamente los sentimientos tienen que ver con el cerebro, y estaría en este lóbulo frontal. Eso cuando ocurre en psiquiatría se habla de esto. Eso está también en el lóbulo frontal. Y después vamos a tener aquí también, en la parte, en lo que sería la circunvolución frontal inferior, el lóbulo frontal en el sector más inferior, el área motora del lenguaje, porque justamente la que inerva los músculos. ¿Por qué área motora del lenguaje? Porque está relacionada con la inervación de los músculos que nos permiten hablar, lo que se llama la fonación. Eso es lo más importante del lóbulo frontal. Obviamente, el área que, como les dije, no me puedo olvidar, es el área motora primaria. Pero estas son las principales que tenemos en el lóbulo frontal. Nos vamos al lóbulo parietal. Ahí dijimos recién que está el área sensitiva primaria por detrás de la cisura central, y dijimos que es el área 312. 312. No se tendrá que ver relación según cómo las descubrió Brodmann. Supongo que será por eso, en realidad, no sé, y tampoco me interesa porque los numeritos no nos interesan. Lo que nos interesa es que este es el área sensitiva primaria, ¿sí? Circunvolución, postcentral o parietal ascendente, como les guste más, y como les dije recién, todas las vías que vamos a ver, la del tacto, la temperatura, el dolor, la propiocepción, todas van a llegar acá, al área sensitiva primaria. ¿Dónde está ubicada? Circunvolución postcentral. ¿Vieron qué pegadita al área motora primaria? Lo que dijimos recién. Y
Acá está el homúnculo sensitivo, el hombrecito pero sensitivo, y fíjense que tiene también sus cosas en común, porque qué mayor sensibilidad, el tacto, cuando uno quiere tocar algo, ¿qué utilizamos? La mano. O sea, fíjense que también, tanto el hombrecito motor como el hombrecito sensitivo, se destaca el tamaño de la mano, la cantidad de neuronas asociadas a la función. Y de la cara, ¿qué es lo más grande? Los labios. Los labios tienen justamente mucha sensibilidad. Si uno quiere tocar a la temperatura, si uno quiere tomar la temperatura de algo, es mucho más fácil tomarla con los labios que hasta con la mano. Cuando uno tiene un bebito y uno dice, ay, ¿tiene fiebre? Uno que hace, pone los labios en la frentecita, porque tiene una gran sensibilidad a los labios también, por eso esta bocota grande que vemos. Muy bien, había área motora secundaria. Bueno, acá obviamente que tenemos por detrás, justamente por detrás del área sensitiva primaria, tenemos el área sensitiva secundaria. Área sensitiva secundaria, tienen los numeritos 5, 7. Estos son complementos, lo mismo que hacía el área motora secundaria, complementa a la primaria y se relaciona sobre todo con el tacto. Está relacionada fundamentalmente con el tacto. Vimos que en el lóbulo frontal estaba el área motora del lenguaje, que tenía que ver con la inervación de los músculos de la fonación, los músculos que nos permiten hablar. Bueno, en el lóbulo parietal tenemos el área sensitiva del lenguaje, este está en el sector más inferior del lóbulo parietal, y tiene que ver justamente con, bueno, entender, sensitiva del lenguaje, entender, leo algo, yo entiendo lo que estoy leyendo, entiendo lo que el otro me dice, por eso es comprensión de la escritura, la palabra, por eso es área sensitiva del lenguaje. Está en el sector más inferior del lóbulo parietal, puntualmente lo que es la circunvolución parietal inferior. Nos vamos al lóbulo temporal, ahora ellos son más sencillos, los lóbulos que siguen, y el lóbulo temporal uno lo relaciona fundamentalmente ¿con qué? Con el sentido, ¿sí?, de la audición. Entonces, en el lóbulo temporal, puntualmente, en esta circunvolución que llamamos circunvolución temporal superior, tenemos el área auditiva primaria. El área auditiva primaria es, yo escucho, recepciono el sonido, pero no puedo decir qué es lo que escucho. Escucho un sonido, eso es el área auditiva primaria. Recepciono el sonido. Y voy a tener, necesito el complemento. El complemento va a ser el área auditiva secundaria, que está inmediatamente por abajo de la anterior, que es la que me permite interpretar los sonidos. Ahí sí, si lo que escucho es música, es el ladrido de un perro, es la voz de una persona, ¿sí? Con el área auditiva primaria, escucho. La secundaria me permite interpretar lo que estoy escuchando. Y está relacionada con la memoria auditiva. Eso es lóbulo temporal. Lo más relevante es eso. Área auditiva primaria, área auditiva secundaria. Lóbulo occipital. Lóbulo occipital, lóbulo temporal, audición. Lóbulo occipital, ¿con qué lo relaciono? Con la visión. Con la visión. Entonces, voy a tener lo mismo. Área visual primaria, alrededor de esa cisura o surco que les había mencionado antes, la cisura calcarina. El área visual primaria es el área de la visión propiamente dicha. Cuando veamos la vía óptica, vamos a decir, y finalmente llega a la corteza occipital, ambos lados de la cisura calcarina, ¿sí? Ahí va a finalizar la vía. Ahí va a llegar a corteza visual. ¿Dónde está? En el lóbulo occipital. Esa es el área de la visión propiamente dicha. Y obviamente tenemos la secundaria que va a complementar a la otra, está muy cerquita, siempre están pegaditas una de otra. ¿Qué pasa? Que lo mismo, con la primaria yo veo, ahora para interpretar lo que estoy viendo necesito del área visual secundaria. Y lo mismo, acá tenemos la memoria visual. La mayoría de nosotros siempre tiene o más desarrollada la memoria visual
o la memoria auditiva. Hay gente que prefiere, qué sé yo, grabar una clase y volver a escuchar una voz, y otros, no, yo si no veo las imágenes no puedo. Eso van a ver que en cada persona es diferente. La gran mayoría tiene más memoria visual que auditiva, la gran mayoría. Pero vieron que a veces capaz escuchamos, no sé, una canción de cuando éramos chicos, que capaz, bueno, ustedes hace poquitos años que la habrán escuchado, pero yo, por ejemplo, digo, uy, esa canción yo la escuchaba hace, no sé, 40 años atrás, y la escucho y me la pongo a cantar. Porque bueno, en algún lado nos quedó esa memoria auditiva y esa canción la podemos cantar como si la hubiéramos aprendido recién. Eso ya le van a hablar, hay una clase de funciones cognitivas, ya les van a contar un poquito todo eso. Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Escuché una vocecita por ahí. ¿Podemos ver la última pantalla? Muchas gracias. Muy bien, esos son entonces los 4 lóbulos principales. Los 2 lóbulos accesorios. El lóbulo de la ínsula, el lóbulo más antiguo, más primitivo que tenemos. Recuerden, el primero que se forma. Y acá tenemos el área gustativa. El lóbulo de la ínsula tiene que ver con el gusto, es el que recibe la información gustativa. Recuerden que va a estar ahí, tenemos que meternos dentro de esa cisura, que era la cisura lateral, para encontrar este lóbulo. Entonces ahí tenemos el área gustativa. Recuerden que es el lóbulo el primero que se forma y el resto de los lóbulos va a crecer posteriormente por encima, por eso queda tan escondido. Y después tenemos el lóbulo límbico, y acá, ¿qué nos falta? Ya hablamos de visión, de audición, de gusto. ¿Qué nos va a faltar acá? Nos falta el olfato. Por eso, a mi criterio, esto es un lóbulo, ¿sí? Vamos a tener área olfatoria primaria y área olfatoria secundaria. Vieron que el lóbulo de la ínsula no tengo área gustativa primaria y área gustativa secundaria, porque es un lóbulo muy primitivo, entonces no está tan desarrollado como los otros. El área olfatoria primaria, recuerdan que esta circunvolución la llamamos parahipocampal. Bueno, acá uncus, ¿qué era uncus? Gancho. Bueno, acá esto parece una especie de ganchito. Bueno, entonces ahí, ven que ahí dice uncus también, y ahí está señaladito. Bueno, ese es el uncus, ¿sí? Entonces, ahí, eso está relacionado con la recepción de olores. Yo, bueno, huelo, pero no puedo decir a qué huelo. Para eso necesito el área olfatoria secundaria, que es la que sí me permite interpretar los olores. Lo mismo nos pasaba con el oído, lo mismo nos pasaba con la visión. Uno recibe la información, pero el área secundaria la complementa y yo puedo interpretar lo que escucho, lo que estoy viendo, lo que huelo. Entonces, lóbulo límbico lo asociamos con el olfato. Muy desarrollado en los animales, el lóbulo límbico está muy desarrollado en los animales. Vieron que los animales, el olfato es excelente. En nosotros es bastante primitivo nuestro olfato, pero a los animales les sirve no solo para alimentación, les sirve también para reproducción. Vieron que, no sé, hay una perrita en celo en la cuadra y todos los perritos machos de la cuadra, por más que tengan un departamento, saben, ¿sí? Entonces es fundamental el tema del olfato para la caza, saber si hay una presa para comer. En el humano es bastante primitivo nuestro olfato. Decimos, ay, bueno, huele rico, huele a quemado, pero hasta ahí nomás. Muy bien, y esas entonces son las áreas funcionales. Esto por lo menos yo tengo que tener una idea. No puedo no saber, bueno, tengo 6 lóbulos, bueno, yo tengo que saber con qué relaciono cada uno. Obviamente, lo número 1 es el área motora primaria, el área sensitiva primaria. Pero saber dónde está visión, gusto, olfato, audición, a qué lóbulo corresponde, tengo que saberlo muy bien. ¿Sí? Bueno, mi amado Toby. Profesora, una consulta. ¿Dónde se ubica el hipocampo?
Eso lo vamos a ver en la clase de sistema límbico. El hipocampo está bastante escondidito, pero está relacionado ahí con lo que sería la cara inferior, esa circunvolución del lóbulo límbico, viste que se llama circunvolución parahipocampal, está ahí en la cara inferior, está ahí en ese sector. Eso cuando hablemos de sistema límbico, porque sistema límbico está formado por varias estructuras, una de las estructuras que la forma es el lóbulo límbico, y el hipocampo es otra de las estructuras. Así que en esa clase les voy a contar con un poquito más de detalle. Pero está relacionada con la carita inferior del cerebro, del hemisferio cerebral. Profe, disculpe, ¿dónde es que se encuentra la cisura calcánea? La cisura calcarina en el lóbulo occipital. La cisura calcarina es en el lóbulo occipital. A cada lado de esa cisura, o surco, como les guste más, está el área visual primaria, el área de la visión. ¿Y qué separa? Disculpe. No, lo que tenés que acordarte, no, la cisura calcarina, lo que tenés que acordarse es eso. Ahí justamente, a ambos lados de la cisura calcarina, tenés el área de la visión. Eso es lo que tenés que saber. Entiendo, profe. Gracias. Bueno, chicos, es 1:30. Yo no sé si quieren que deje acá, si no ahora lo que sigue es núcleos de la base, que es un tema un tanto denso. O sea, nos queda para ver. O sea, hablamos de configuración interna. Nosotros ya hablamos. Voy a salir un poco de pantalla. Ahí está. Nosotros ya hablamos entonces de las fibras de sustancia blanca, hablamos de la corteza cerebral, vimos las áreas funcionales. Entonces, ¿qué nos queda ver? Nos queda ver los núcleos de la base y nos queda hablar del diencéfalo. Y después un pantallazo muy breve de cortes de cerebro, simplemente para que se ubiquen un poquito. Si quieren la dejo acá y sigo después en el resto de mis Zooms, o les doy núcleos de la base y la clase de los Zoom queda más corta. Yo no sé lo que ustedes prefieran, a mí me da igual. O sigo un ratito o lo dejo acá. Núcleos de la base también tiene sus bemoles, por eso no sé si prefieren estar más frescos y sigo después, o ustedes me dicen. A ver, algunos me dicen que sigan. ¿Qué quieren? A ver. Parece que sí. ¿Sigo? ¿Están todos de acuerdo? Porque si no en el Zoom arranco con diencéfalo directamente. Y acá me ponen que seguimos a la tarde. Boa tarde, profe. Es muy densa. A mí me parece que es mucha información, hace 1 hora y media aquí. Podemos. A mí me